Bien, buenas tardes, vamos a continuar. Habíamos comenzado a describir ahora cómo hacer uso de las herramientas que hemos visto sobre el procesamiento de imágenes, pero en este caso orientado a lo que es el procesamiento de una señal de video, o en otras palabras, mencionamos que esta señal de video, pues básicamente era una secuencia de imagen. Bueno, esto quiere decir que básicamente todos los algoritmos y funciones u operaciones que hemos visto para procesar imágenes, pues directamente las podemos utilizar para procesar la señal de video y en este caso cada uno de esos algoritmos, pues los debemos de aplicar cuadro por cuadro. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos algoritmos cuadro por cuadro, obviamente pues a la salida del algoritmo, pues no tendremos solamente perdón, una sola imagen resultante, sino también tendremos un conjunto o una secuencia de imágenes resultantes, que a su vez esa secuencia de imágenes, pues entonces la utilizaremos para reconstruir eh, lo que llamaríamos el video resultante. Les mencionaba también, bueno, que el asunto de manejar estas secuencias de imágenes o cuadros que conforman lo que es una señal de video, pues básicamente la utilidad se presentaba cuando necesitábamos hacer el monitoreo, bueno, principalmente lo que sería la detección de objetos en movimiento, ¿sí? Que es principalmente el uso que se le daría a eh, bueno, al procesamiento de video desde el punto de vista o de uso industrial. Ya en otras áreas como el entretenimiento, pues normalmente se hace procesamiento de video, pues otra vez como veíamos en las imágenes, simplemente para hacer una edición o mejora de las mismas. Y bueno, ya no tanto para la detección de movimientos como lo haríamos nosotros en un entorno industrial o bien desde el punto de vista de un robot o del área de la robótica. Entonces, en ese sentido, ese era el interés de procesar el video y reiterar, vamos a hacer uso de las herramientas que ya vimos, salvo que aquí vamos a procesar secuencias de imágenes, no solamente una de ellas. Entonces, para comenzar a trabajar con lo que sería una señal de video, les comentaba que, bueno, consideremos como punto de partida que tendríamos una señal de video almacenada en memoria y en este caso, bueno, estoy partiendo de este punto bajo el supuesto que nosotros previamente ya tenemos almacenada la señal de video. Obviamente o más adelante o en una sesión posterior, les mostraré cómo utilizando estas mismas herramientas en el entorno de MATLAB, podemos estar haciendo la captura de video. Por el momento, bueno, vamos a suponer que ya tenemos un fragmento de video capturado y aquí la pregunta es cómo procesar esos cuadros. Bueno, para poder hacer el procesamiento de esa señal de video, pues lo primero que debemos de hacer es generar un conjunto de variables que nos permitan apuntar hacia lo que es el archivo de video. Y una vez que ya tengamos esas variables que nos permiten accesar o apuntar al archivo de video, pues a través de ellas estaremos accesando al cuadro por cuadro de la secuencia de imágenes, ¿vale? En particular, les comentaba que dentro de las librerías o herramientas que vienen incluidas aquí dentro de MATLAB, pues está la función de Video Reader, que básicamente es la que se encarga de generar un apuntador hacia el archivo de video. Aquí, bueno, ya sea que utilicemos en el futuro que tengan la necesidad de utilizar este tipo de herramientas o de procesamiento de video, bueno, en MATLAB tenemos estas herramientas o funciones. Seguramente en una aplicación del lenguaje C, incluso ya hoy día, pues ya contaremos con librerías que contengan funciones de ese tipo, es decir, que nos permitan abrir archivos en formato video. Igual si trabajamos en LabVIEW, también trae su caja de herramientas para poder manipular o interfazar una señal perdón, una videocámara, lo cual quiere decir que tendrá estructuras o funciones similares a estas de Video Reader, la cual nos permitirá accesar al archivo de video o a la señal de video
y posteriormente hacer la recuperación cuadro por cuadro, ¿vale? En términos, vamos a decir, más, o si nos metemos un poco más a profundidad y bajo el supuesto de que no tuviéramos ninguna librería o función que nos permita hacer eso, pues no nos queda de otra más que regresar, bueno, por ejemplo, si habláramos del lenguaje C, no sé, ustedes seguramente llevaron, no sé si uno o dos cursos del lenguaje C, y bueno, básicamente en alguno de ellos, al menos, si no a profundidad, pues quizás vieron cómo hacer el acceso o cómo hacer una lectura de archivos. En general, una lectura de archivos, independientemente de si hablamos de archivos de texto, archivos de video, archivos de audio, etcétera. Digamos que a bajo nivel, o si escribimos nosotros una función para abrir un archivo desde el punto de vista del lenguaje C, vamos a decir que no importa de qué tipo de archivo estemos hablando, el lenguaje C nos proporciona las herramientas para que nosotros generemos una función y poder leer la información de un archivo independientemente del formato que tenga, ¿vale? Entonces, por eso les digo, si ya nos vamos más a bajo nivel, en realidad, pues nosotros, bueno, mediante los cursos, uno o dos cursos que hayamos llevado del lenguaje C, pues tenemos ya bueno, y tenemos la habilidad, digamos, para consultar ahí el manual o el libro y poder generar una función de estas características, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, no creo que no hay inconveniente en el supuesto que la plataforma que utilicemos no contara con las librerías, sin embargo, bueno, digamos que le tendríamos que invertir un poco más de tiempo, pero sí tenemos la habilidad para construir una función que nos permita leer la información de un archivo. En particular, si habláramos de imágenes, pues recuperaríamos ese cuadro por cuadro. Entonces, bueno, aquí este comentario que les hago es bueno, para no cerrarnos o no decir que solamente lo podríamos elaborar mediante MATLAB, sino más bien que lo podemos elaborar mediante cualquier plataforma que nosotros estemos utilizando, o en su momento, ya si estamos trabajando en alguna empresa, pues seguramente tendrá algunas licencias o software mediante el cual se pueda accesar a esto, ¿no? Les digo, actualmente, pues ya muchas plataformas traen su paquete de librerías. Es raro encontrarnos a nivel de uso industrial que la plataforma que utilicemos, MATLAB, LabVIEW, un Visual C o un Java, etcétera, no traiga librerías incluidas o que no existan librerías. Es raro. Sin embargo, les digo, a pesar de que pudiéramos encontrarnos en esa situación, bueno, sí creo que podemos generar la función correspondiente para hacer esta lectura de archivo de formato imagen, perdón, de formato video. Bien, entonces empezábamos a describir en la sesión previa cómo podíamos utilizar ese comando video reader primero para generar un apuntador u objeto hacia el archivo video, y básicamente ese objeto iba a contener toda la información referente a la señal de video. ¿Qué tipo de información? Eh, las dimensiones de los cuadros, la frecuencia de muestreo, quizás cuántos cuadros están almacenados o si no, la duración del video, entre muchas otras características. Entonces, básicamente a partir del objeto que nosotros generemos con este comando video reader, vamos a poder accesar a diferentes características que vamos a utilizar en las rutinas para poder hacer el procesamiento de esa señal de video. Ahora bien, hasta ahí lo que tenemos nosotros, pues sería básicamente el objeto que nos permite apuntar en memoria hacia lo que sería el archivo de video. Sin embargo, para que el procesamiento, digamos, sea un poco más rápido, pues una de las recomendaciones quizás sería que todos los cuadros que forman el video, pues antes de empezar el procesamiento, previamente los almacenemos en memoria o en lo que aquí hablando de MATLAB, en lo que sería el espacio de trabajo, ¿vale?
Entonces, para que nosotros podamos hacer esa tarea de hacer un almacenamiento en memoria en una variable dentro del espacio de trabajo, pues necesitamos generar esa variable de tal manera que cumpla con ciertas características. Principalmente, ¿cuáles? Pues principalmente que cumpla con la característica de que esa, llamémosle, matriz auxiliar, donde voy a poner la secuencia de imágenes, pues al menos tenga el espacio suficiente para poder almacenar cada cuadro y también, pues básicamente todos los cuadros. ¿Sale? Bien, entonces para eso vamos a utilizar otra sentencia que igual también la conocemos del lenguaje C, que es el struct, que básicamente nos permite generar eh, una estructura con una variable tipo estructura, la cual me permite almacenar varios campos. En particular, esos varios campos pues serán cada uno de los cuadros o imágenes. Entonces, bueno, aquí a continuación aparece un poco ya la sintaxis o la forma de uso de lo que son esos comandos. Este es una variable, o este es un nombre de variable que nosotros le podemos asignar cualquier valor o cualquier nombre de variable, y este en sí es la función. Aquí les comentaba que esta función pues básicamente recibe como parámetro el nombre del archivo. El supuesto, aquí como yo estoy utilizando la función, si estuviera ya en el entorno de MATLAB, el supuesto es que estoy dentro de la carpeta donde tengo almacenado esa señal de video. Caso contrario, si vamos a suponer que yo tengo organizados mis videos en una carpeta donde no necesariamente es el entorno de trabajo de MATLAB o donde tengo mis programas de MATLAB, entonces tengo que poner aquí la ruta completa, ¿sí? Para que la instrucción o el comando puedan ubicar el archivo sin ninguna complicación. Ahora bien, decíamos que aquí ya hemos generado un objeto, en este caso le llamé OV, objeto de video, donde con este comando video reader estoy recuperando todas las características, obviamente que vienen incluidas o empotradas ahí en la señal de video. En este caso el archivo se llama video1.avi. Entonces, bueno, si recordando un poco el manejo de archivos desde el punto de vista de programación, bueno, nosotros sabemos que muchos de los archivos, además de la información que traen almacenada, traen un encabezado que contiene datos adicionales, ¿sí? En este caso, en ese encabezado de una señal de video.avi, pues normalmente esos datos adicionales sería, por un lado, las dimensiones de las imágenes, la frecuencia de muestreo, la duración, entre otros, ¿vale? Entonces, toda esa información o todo ese encabezado de archivo, normalmente en ese objeto OV es donde se pueden recuperar y bueno, a través de los campos podemos accesar a ella. Y bueno, aquí también yo les comentaba al respecto de la señal de video. Bueno, aquí habría que consultar la ayuda de MATLAB a ver qué otros formatos se soporta. En particular, bueno, soporta el AVI, soporta todos los MPEG. Entonces, en ese sentido, sin embargo, yo les comentaba que en una aplicación de uso industrial, normalmente se suele utilizar un formato o este formato AVI porque es la señal, pudiéramos decir que es la señal de video tal cual la registra la cámara del exterior. En otras palabras, no presenta ninguna compresión de información. Recordar que como veían ustedes en el caso de imágenes, que existían diferentes formatos y decíamos que el dato que presenta menor compresión de información era una imagen tipo BMP o mapa de bits, y luego ya venía los JPG, los PNG, etcétera, donde ustedes vieron que esos formatos básicamente lo que hacen es comprimir la información. En el caso de la señal de video sucede lo mismo, todos los formatos MPEG, por ejemplo, comprimen la información, lo que era el formato BCD, que no sé si les habrá tocado o habrán escuchado del formato BCD de video, también es un formato ya comprimido. Ahora
los formatos, que se usan hoy día, por ejemplo, bueno, creo que el reproductor Blu-ray, ese creo que trae formato MP, este, bueno, y van por el estilo. Aquí la idea es, vean que cuando se hablan de formatos comprimidos, ahí cuál es la intención o cuál es el objetivo, por qué comprimir, porque básicamente necesitamos que todo ese volumen de información, fíjense actualmente que estamos hablando de video de alta definición y super alta definición, hoy día pues ya tenemos el formato 4K y 8K. Bueno, si le dan una revisada, una consulta a lo que se refieren esos formatos de 8K y 4K, perdón, sí, 8K, 4K, y luego vienen abajo los de alta definición y super alta definición. En este caso, el que tiene más información o el que contiene más información actualmente, pues, bueno, al menos de manera comercial, el que conocemos es el 8K. ¿Sí? Entonces, simplemente si se dan a la tarea de hacer una comparación de un video en formato AVI y contra un 8K, pues vean, y no vamos muy lejos, si comparan un segundo de video, van a ver la cantidad de memoria que consume uno y otro, ¿vale? Entonces, por eso, o de ahí la necesidad de tener formatos que compriman la información, porque en ocasiones necesitamos almacenar mucha información en poco espacio. Es por eso eh, que hay que tener algoritmos de compresión de datos. Sin embargo, en aplicaciones así industriales como los sistemas de visión o hacia donde están orientados los sistemas de visión, pues difícilmente nos vamos a encontrar videos con incluso de alta resolución o de alta definición. Entonces, en ese sentido, pues ahí la cantidad de memoria o el tamaño de las variables que utilizaríamos, pues son bastante, y créanme que sí requeriríamos una buena cantidad de memoria RAM de computadora para poder estar procesando esa información. Entonces, aquí sería el comentario en cuanto a los formatos, y es por eso que actualmente ustedes verán en muchas aplicaciones estos formatos puntuales. O sea, es raro encontrar otros cuando se trata de aplicaciones de procesamiento de imagen o de sistemas de visión. Si nada más estamos hablando de almacenamiento para una posterior reproducción, pues entonces ahí sí es donde van a encontrar principalmente los formatos de mucha densidad, es decir, que hacen la compresión de información. Bueno, eso era en cuanto aquí al formato, para simplemente mostrarles que no solamente es el formato AVI, seguramente este comando tolerará otros formatos. Ahora bien, una vez que ya tenemos acceso a lo que es la señal de video, pues vamos a generar una variable tipo estructura dentro del espacio de trabajo de MATLAB para poder cargar esos cuadros, ¿sí? Que conforman el video. Entonces, en este caso, la sintaxis sería la siguiente. Igual, este es un nombre de variable, yo le puse S, puede ser cualquiera, simplemente es cualquier nombre de una variable. Lo que es una palabra reservada es esto que es struct. Entonces vamos a definir esa variable S como una estructura, y el contenido de esa estructura tendrá este campo que le llame cuadro. Ese es el nombre de un campo. Acuérdense del lenguaje C que las estructuras nosotros le podemos declarar internamente campos de diferente tipo, ¿sí? En el caso particular de este que estamos haciendo, vean, yo estoy declarando solamente un campo, y ese campo le estoy llamando cuadro. Entonces, este cuadro, con esta notación que aparece después, aquí viene la coma, eh, a este campo cuadro de la estructura le estoy diciendo que tenga ese comportamiento. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, que sea de forma matricial, y en este caso la estoy inicializando, que sea de forma matricial y ceros, y las dimensiones serían las siguientes. Vean, lo que yo les comentaba, yo necesito guardar en esta variable S, pues los cuadros. Entonces, para que la información quede completa,
pues yo necesito de saber cuáles son las dimensiones de los cuadros de las imágenes. En este caso, necesito, ya saben, la altura y el ancho de la imagen. ¿Eso dónde lo puedo consultar? Pues para eso era importante recuperar la información del encabezado de la señal de video mediante el objeto OB. Entonces, para poder accesar a esa información de la señal de video, pues hacemos uso del objeto OB y para accesar a sus campos utilizamos el operador punto. Entonces, aquí en acuérdense, esta función lo que me hace es construirme una matriz en ceros y yo le tengo que pasar como parámetros las dimensiones. Entonces, fíjense, le estoy diciendo que como dimensiones, perdón, sea la altura de cada una de las imágenes y esa altura, fíjense cómo la estoy recuperando a través del objeto OB punto altura. Y el segundo parámetro es el ancho de las imágenes que lo estoy recuperando a partir otra vez del objeto OB y el ancho. Este tercer parámetro, pues, aquí simplemente es tomar la precaución si las imágenes o los cuadros están en formato RGB o a color. Entonces esa sería la tercera dimensión. Y vean que además le estoy solicitando mediante a la misma, bueno, que a esta misma función que me genera la matriz, que sean de tipo entero sin signo de 8 bits. ¿Sale? Porque, bueno, también aquí el supuesto es que la cámara que se utilizó para la captura de ese video codificó la información de cada cuadro en 8 bits. Es por eso que aquí necesitamos que, que esta variable soporte ese campo que será de 8 bits. Bien, entonces, hasta aquí lo que hicimos fue declarar una variable tipo estructura con el campo cuadro y en el campo cuadro generamos el espacio suficiente para poder almacenar cada una de las fotografías o fotogramas que forman el video. Una vez que ya hemos hecho esto, fíjense, dice, en la estructura S se puede almacenar la señal de video cuadro por cuadro de la siguiente manera. Recordar, acuérdense que aquí lo único que hicimos fue declarar una variable S tipo estructura y que contiene un campo. Si estuviéramos trabajando en lenguaje C, una vez que yo hice esta variable tipo estructura, el siguiente paso, ¿cuál hubiera sido? Si yo quisiera almacenar más de una imagen, el siguiente paso hubiera sido es que yo declarara un vector de este tipo struct o utilizando este tipo. Aquí de alguna manera, les digo, visto desde el punto de vista del lenguaje C, acuérdense que la sentencia struct la utilizábamos para definir un nuevo tipo de variable. Y en este caso, insisto, desde el punto de vista del lenguaje C, ese nuevo tipo de variable hubiera sido S. Pero bueno, aquí estamos en MATLAB, que decíamos desde el punto de vista de manejo de vectores y matrices es un poco más amigable. Aquí declaramos la variable S como tipo estructura, pero si yo quiero convertir esa variable en una matriz o en un vector, pues simplemente vean, como estoy haciendo aquí, le pongo un índice. Y aquí le estoy diciendo a S en la posición 1, esto ya se lo estoy manipulando como si fuera un vector, quiero guardar el campo cuadro y empiezo a leer las imágenes que aparecen en el objeto de video. Y es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Dice, se puede almacenar la señal de video cuadro por cuadro haciendo lo siguiente. Entonces, fíjense, aquí está. Estoy guardando el cuadro 1, hago una lectura del objeto de video y bueno, para ello o para referirme a los fotogramas o a los cuadros, aquí observen que se debe de utilizar el comando readFrame. Ese comando directamente lo que hace es va y busca la información correspondiente a los fotogramas. ¿Sí? Vean, bueno, aquí les hago esta aclaración por lo siguiente. Aquí vean que estoy haciendo uso del objeto OB y estoy accesando al campo altura. En este caso, vean que sigo utilizando el objeto OB
pero ahora yo le tengo que indicar que lo que quiero es accesar a los fotogramas. Y la información del fotograma, estoy diciendo que la quiero guardar en la variable cuadro o en el campo cuadro de la variable S. Entonces, aquí cómo se le indica o cómo sabe que lo que quiero recuperar del objeto OB es el fotograma, pues es mediante este comando. Aquí por eso es que estamos diciendo o leyendo lo que sería el fotograma y le pasamos como parámetro el objeto de video, y vean que recupera uno de los cuadros o de los fotogramas y los almacena en este espacio. Y luego, aquí nada más vean la siguiente observación. Para recuperar el segundo fotograma, pues les digo, manipulo ese como si fuera un vector, y ahora le digo que en la posición 2, en el campo cuadro, y voy a leer el siguiente, o vuelvo a utilizar el comando readFrame y le paso como parámetro el objeto de video. Bueno, aquí un comentario, fíjense. De la línea 1 o de esta línea 1 acá, lo único que yo modifiqué fue, ¿qué cosa? El índice de la variable S. ¿Sí? Entonces yo sé, bueno, aquí nada más estoy almacenando en memoria los fotogramas. Aquí recuperé el fotograma 1, aquí recuperé el fotograma 2, pero aquí una observación, ¿qué pasa del lado del comando readFrame? Este comando readFrame por sí solo, como está haciendo uso del objeto de video, por default, o bueno, aquí más adelante hay otra variable en la cual yo me puedo posicionar en algún cuadro de interés, que se llama esta, current time. Ahorita vemos para qué funciona, pero bueno, aquí lo adelantamos un poco. Por default, cuando generamos esta variable, pues se supone que el objeto OV en uno de sus campos está apuntando siempre al primer fotograma, ¿sí? Y cada vez que nosotros utilizamos la función, readFrame, ese apuntador de manera automática, bueno, por un lado recupera el fotograma y de manera automática se incrementa para apuntar al siguiente fotograma. De tal manera que cuando yo vuelva a utilizar la función readFrame, estoy leyendo el siguiente fotograma y después de hacer la lectura, de manera automática apunta al siguiente fotograma. ¿Sí? Entonces aquí el comentario es porque vean que aquí no tuve necesidad, por ejemplo, aquí pude haber dicho objeto de video más 1. Sin embargo, bueno, no fue necesario porque les digo que esta función del readFrame lo hace de manera automática y de modo interno dentro de la estructura del objeto de video. Lo único que yo me tengo que preocupar es por incrementar la variable S para poder almacenar en este vector S todos los cuadros. Y así me puedo seguir hasta el fotograma enésimo. Y donde n mayúscula pues me representaría el número o el total de fotogramas que forman el video. Después de que yo ejecute estas líneas, entonces ahora sí, en el vector S, yo tendré almacenado todos los fotogramas y son los que yo tendría que procesar para poder aplicar los algoritmos de procesamiento de imagen. Entonces, aquí otra observación, vean que aquí la asignación la hice cuadro por cuadro, ¿no? Que es como decía aquí el enunciado anterior, que tenemos que hacer este procedimiento si es que el objetivo era accesar a la información cuadro por cuadro. Sin embargo, vean el comportamiento del índice de la variable S. Es un índice que va 1, 2, 3 de forma incremental hasta
la variable n. Eso quiere decir que este mismo ejercicio yo lo puedo hacer de una manera más simplificada si utilizo un ciclo for, por ejemplo, ¿no? En este caso, ese ciclo for, donde lo inicializo en 1 y lo termino en n mayúscula, que me representa el total de fotogramas. Bien, bueno, ¿qué es lo que dice a continuación? Dice, o bien, esto se puede resolver con un bucle conociendo el número total n de cuadros de la señal de video. El valor de n se puede estimar, fíjense, donde n me representa el total de fotogramas o cuadros de la señal de video. Si en principio no tenemos idea de ese valor de n, pues aquí vean cómo nos da una indicación, o más bien esta es una estrategia de cómo podemos hacer un cálculo o estimación del número de fotogramas que trae la señal de video. Dice, se puede hacer a partir de la duración del video, y esta duración del video, aquí viene, vean, otra vez, fíjense, otra vez la importancia, esto viene en el encabezado del archivo de video, que se recupera con el video reader al generar este objeto OV. Entonces, si le damos OV.duration y le damos enter ahí en el espacio de MATLAB, nos va a imprimir cuál fue la duración en segundos de lo que es el video. ¿Sí? Entonces, en esta variable está almacenado el tiempo que tarda el registro de video. Y luego también podemos utilizar la frecuencia de muestreo. Y esa es la frecuencia de muestreo que tenía la cámara de video que se utilizó para hacer la grabación del video. Entonces, con estos dos datos, nosotros podemos hacer una estimación del número de cuadros que están almacenados en un video de una cierta longitud. Por ejemplo, si decimos que tenemos un video con una duración de 1 segundo, y por un lado se nos proporciona, eh, bueno, vamos a suponer que no tuviéramos esta información, bueno, básicamente nosotros, si nosotros grabamos el video, pues de alguna manera tenemos noción de estos parámetros, es decir, tanto de la duración del video como de la frecuencia de muestreo, que básicamente es la frecuencia de la cámara. A menos que la cámara que estemos utilizando sea reconfigurable, pues también eso nosotros al principio, antes de tomar el video, pues tenemos que configurar. Si no, si simplemente es de frecuencia fija, pues hay que ver su hoja de especificaciones y ahí nos va a proporcionar el dato, ¿vale? Bien, entonces imaginemos el siguiente ejemplo, que en este parámetro de duration, ahí observamos que el video tiene una duración de 1 segundo, y observamos que la frecuencia de muestreo de la cámara es de 24 cuadros por segundo. Entonces, simplemente con resolver el producto de la frecuencia de muestreo y el tiempo, nos dará la información de cuántos cuadros tenemos almacenados o cuántos fotogramas constituyen el video. En este ejemplo que les pongo, simplemente multiplicamos los 24 cuadros por segundo por 1 segundo y el resultado será que n mayúscula será igual a 24. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos 24 fotogramas. Ahora bien, pensemos en que el video no dura 1 segundo, sino que dura 5 segundos. Y entonces, si estoy utilizando una frecuencia de muestreo de 24 cuadros por segundo, pues ahí simplemente resolvemos el producto de 24
Bien, continuamos. ¿Se escucha? Sí. Una pregunta. Hace rato, bueno, acá de mi lado vi que se cortó la transmisión. No sé si observaron eso. Sí. Y nada más, ¿me pueden indicar en qué momento se cortó la transmisión? No sé si alcanzaron a observar lo que les explicaba de la función, bueno, de la variable duration y de la variable frame rate. O dicho de otra forma, utilizando estos dos parámetros, esas dos variables, sí queda claro cómo podemos calcular el número de cuadros o fotogramas. Sí. Ok. Bien, entonces, bueno, básicamente ese era bueno, antes de que existiera la interrupción, estaba hablando de cómo calcular el número de cuadros. Ahora bien, ahí ya tenemos otros parámetros y otro parámetro también útil es el siguiente, fíjense. Dice, si es necesario ubicarse en un cierto cuadro y no desde el inicio del video, bueno, aquí el comentario es el siguiente. Recién que nosotros generamos la variable, es el caso que yo les ponía aquí, la primera vez que yo utilizo el comando, por default el apuntador interno siempre está dirigido al fotograma que corresponde al tiempo cero. Esto que describimos o que voy a describir a continuación es una forma de hacer cuando necesitamos descartar fotogramas iniciales. ¿Sí? Es decir, cuando digamos no me es necesario procesar la información desde el fotograma 1, sino quizás me interesa un fotograma posterior. ¿Cómo lo hacemos de la siguiente manera? Dice, si es necesario ubicarse en un cierto cuadro y no desde el inicio, dice, antes de leer los cuadros, y vean, aquí el comentario es, antes de que utilicemos por primera vez la función readFrame, lo primero que debemos de hacer es ubicarnos a partir de qué cuadro que necesitamos procesar la información. La forma de hacerlo, pues es más o menos ubicar en qué instante de tiempo. Obviamente, pues no diríamos que tendríamos el tiempo exacto, sino más bien algo aproximado. Bueno, antes de empezar a leer los fotogramas, lo primero que deberíamos de hacer, si es que no necesitamos iniciar desde el fotograma 1, utilicemos la propiedad que se llama current time. Entonces, esta propiedad, obviamente, a través del objeto de video, la vamos a inicializar en el instante de tiempo que nosotros necesitemos empezar a procesar la información. Entonces aquí dice utilizar la propiedad para indicar a partir de qué tiempo se requiere procesar los cuadros. Por ejemplo, si en un video de duración de 5 segundos se requiere comenzar a procesar los cuadros a partir de 1.5 segundos, entonces antes de utilizar readFrame, inicializar el parámetro en 1.5, ¿sale? Y entonces ahí básicamente estamos descartando un segundo y medio de video, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor ese fragmento de video no nos interesa o ese fragmento trae mucho ruido o no representa información para el análisis que estamos haciendo. Entonces, bueno, también es importante conocer ese parámetro, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar un ejemplo sobre MATLAB, simplemente para ver esto ya en acción y ya posteriormente les dejaré alguna actividad para que ustedes puedan practicar. Entonces déjenme compartir otra pantalla para ver nada más ir aterrizando esto que les acabo de describir. Bueno,
Ahí está la pantalla. Y bueno, primero, antes de pasar a MATLAB, no sé si se aprecia esta ventana de video. Sí se ve. Ok, bueno, ese video también lo grabé con aquí comandos de MATLAB, igual utilizando las herramientas que hemos visto para la toma de fotografías. Bueno, más adelante les haré un ejemplo de cómo pueden ustedes capturar un video así de prueba para hacer el ejercicio, ¿sale? En este caso, este es el video. Aquí simplemente les muestro que aparece un objeto en movimiento para hacer algunas, bueno, les voy a mostrar un ejemplo de procesamiento de ese video y ya ustedes, ya durante la práctica, pues irán incorporando las funciones de procesamiento que se requieran. Entonces, este es un video grabado aquí con la misma herramienta de MATLAB y la cámara web, en este caso, que tengo instalada. Entonces, bueno, ese es el video, lo voy a pausar y ahora sí vamos aquí a MATLAB. Bueno, esto se nos está terminando el tiempo. Voy a ejecutar esta subrutina y ahorita la describimos un poco. Ahí debe de aparecer una ventana, ¿ya sí la observaron? ¿Sí la están observando? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Fíjense, la voy a correr nuevamente. Del lado izquierdo se está mostrando lo que es el video original, vamos a decirlo así. Y del lado derecho vean que ya está procesada la imagen. En este caso simplemente lo que se hizo fue la función de umbralización que hemos estado utilizando siempre. Y vean que igual se está regresando a formato de video o se está reproduciendo como si fuera video. Y vean que hay una correspondencia entre el objeto en movimiento del lado izquierdo, que es el video original, y del lado derecho el video procesado. Y vean, por ejemplo, ahí ya que podríamos hacer, aquí simplemente como ilustración se muestra el objeto en movimiento, pero bueno, a partir de ahí ya podemos obtener los datos que necesitemos, como cuáles se me ocurren. Imagínense que lo que les comentaba ayer, que se necesitaba dibujar la trayectoria de este objeto. Pues lo que sigue es, pues se me ocurre a mí de entrada calcular sus centros de masa y luego trazar líneas rectas entre centro y centro, ¿vale? Para que eso nos va a dibujar una línea, que en este caso nos dibujaría la trayectoria del movimiento del objeto. Bien, entonces veamos el código. Les digo, ya luego ustedes harán algún ejemplo. Bueno, previamente les mostraré cómo capturar el video y ya luego lo procesarán. Aquí lo interesante o lo que les acabo de describir en el texto es la captura, perdón, cargar en el espacio de trabajo el video. Bueno, entonces estas son líneas que ya conocemos, que es borrar variables, limpiar el espacio de trabajo y la consola, etcétera. Aquí el comando que nosotros revisamos fue este, ¿vale? Entonces, aquí vean, la función video reader, le estoy pasando otra vez, en este caso, bueno, aquí el video que les mostré es este, que es video 2.avi, y aquí está mi objeto de video. Aquí estoy declarando la variable s, que es igual tipo estructura, el campo donde estoy guardando los datos, pues ahora aquí le llamé simplemente cdata y haciendo uso de los parámetros del objeto de video. La altura, así que tal cual se las indique, la altura, el ancho, la tercera dimensión o el RGB y el tipo, que es un entero sin signo de 8 bits. Y en este caso, bueno, vean, modifiqué el video porque nada más me interesa tomar los cuadros a partir del segundo 0.5. A ver, déjenme ver si, bueno, les voy a mostrar otra vez el video. Bueno, más bien vamos a dejarlo así. Aquí nada más, vean que estoy tomando los cuadros que corresponden al... Bueno, aquí a ver si se ve cuánto tiempo dura esto. Bueno, no tengo ahorita el dato, pero es un video seguramente de un segundo o dos.
aquí, bueno, ilustrándoles nada más con esto, que antes de que yo recupere los datos, o antes de utilizar el read frame, le estoy diciendo que se ubique en el instante de tiempo de 0.5 segundos, y a partir de ahí empiece a tomar los cuadros o los fotogramas, ¿vale? Entonces, una vez que ya hice eso, aquí en esta rutina es donde estoy recuperando los cuadros. Vean, acá yo les decía que lo podíamos hacer cuadro por cuadro. Vean, aquí estoy incrementando un índice 1, 2, 3, pero aquí ya en MATLAB, bueno, simplemente para optimizar código, pues ya lo hice en un ciclo, ¿sí? Y vean aquí la notación que estoy utilizando. Bueno, aquí, por ejemplo, yo no calculé el número de cuadros, simplemente, vean, sin embargo, sí estoy utilizando o sí estoy haciendo uso de la duración de este video, fíjense. Ubiqué que la lectura de fotogramas será a partir del medio segundo, 0.5. Pero vean que aquí la lectura, no estoy utilizando un for, estoy utilizando un while. Pero que estoy poniendo como condición. Obviamente, conforme yo vaya leyendo los fotogramas, también este parámetro o el tiempo actual se va incrementando. Entonces, conforme yo voy leyendo los fotogramas, este está modificando la variable current time. Entonces aquí yo simplemente le estoy diciendo, mientras que el tiempo actual sea menor a un segundo, pues que se sigan leyendo los fotogramas. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que este video que estoy procesando, cuando menos dura un segundo. Es por eso que le estoy diciendo que me va a leer todos los cuadros, al menos, o que se encuentren dentro del intervalo. Aquí yo ya había puesto 0.5, entonces aquí estoy leyendo nada más medio segundo, es decir, antes de un segundo. Y aquí vean donde estoy guardando las imágenes o el vector de imágenes, pues lo controlo con el apuntador o el índice K. Entonces aquí hago la lectura, incremento el índice y aquí se queda ciclado hasta que hayamos leído los fotogramas correspondientes del segundo o del medio segundo a un segundo. Entonces, bueno, ayudándome un poco aquí con estas variables, acá puedo observar en el espacio de trabajo la variable K que llegó a 17. Entonces, bueno, vean que aquí la última línea antes de que salga del ciclo es un incremento de la unidad. Entonces quiere decir que aquí tengo 17 fotogramas. Perdón, tengo 16 fotogramas. ¿Vale? Entonces vean que en la estructura S donde están los fotogramas, en efecto solamente tengo 16 fotogramas. Hasta aquí, hasta esta línea o hasta la línea 15 que están observando ahí, nosotros ya hicimos o ya tenemos las imágenes en el espacio de trabajo, que aquí están. A partir de ahí ya las podemos procesar aplicándole todos los algoritmos que hemos visto. Dependiendo de lo que necesitemos, lo podemos hacer. ¿Qué podemos aplicar? Los filtros lineales o no lineales, los detectores de esquinas, el detector de líneas, el detector de bordes, las derivadas, etcétera, dependiendo de lo que estemos buscando en la imagen. Encontrar el centro de masa del objeto en movimiento, etcétera. Aquí que estoy, aquí en el procesamiento, de aquí hacia adelante ya es el procesamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues vean, otra vez en un ciclo, donde ahora sí en un ciclo for, que yo sé que tiene 16 cuadros, por eso lo corro de 1 a 16. Primero, bueno, aquí en este caso estoy haciendo la conversión a grises. Estoy utilizando en este caso la función que tiene MATLAB, pero bien aquí si nosotros ya hicimos nuestras funciones, pues aquí es donde las mandamos llamar y le pasamos como parámetro cada una de las imágenes. Entonces fíjense lo que hago. Primero, la paso a niveles de gris y lo guardo en la variable IR. Y luego, aquí es lo que hago, otra vez estoy utilizando la función de MATLAB para umbralizar.
pero aquí bien ya podemos utilizar el algoritmo que nosotros hayamos construido. Entonces le estoy pasando la imagen en nivel de gris, que es esta IR, aquí está, y le estoy pasando el nivel de umbral. Y entonces en IR2 estoy almacenando la imagen resultante ya umbralizada. Entonces si checamos el vector IR, aquí está, y el vector o la matriz IR2, vean que las dos traen las 16 cuadros ya procesados. Esto ya fue el procesamiento de los cuadros. Lo que sigue a continuación es simplemente lo que sigue a continuación o el siguiente fragmento de código, simplemente lo que hace ya es mostrar la imagen o la reproducción como si fuera un video. Fíjense lo que hacemos. La información original viene en la variable S. Entonces, la estoy traduciendo a niveles de gris y lo estoy guardando en la variable I0. Entonces, estoy tomando la primera imagen y la segunda imagen, ambas a niveles de gris. Entonces, aquí estoy abriendo la ventana de la figura y bueno, ya ven que se ven las dos gráficas, una para la señal original y otra para la procesada. Entonces utilizo el subplot. Por eso es acuérdense el subplot cómo funcionaba, una fila, dos columnas, y aquí está apuntando al primer elemento, y acá tendríamos una fila, dos columnas, y apunta al segundo elemento. De tal manera que en el primer recuadro, lo que estoy graficando simplemente son los fotogramas originales, es decir, lo que aparece en la variable S. Pero vean qué es lo que estoy graficando ahora en la segunda pantalla. Vean, estoy graficando la diferencia de quién con quién. Fíjense, el I1, ¿qué tiene? El I1 tiene la siguiente imagen, es decir, la I más 1, y el I0 tiene la imagen anterior. De hecho, bueno, ya lo veremos un poco más con más calma. La diferencia entre las dos imágenes, que nosotros ya vimos la operación de resta, aquí en objetos en movimiento, esa resta me va a generar o me va a permitir identificar cuáles objetos de las imágenes están en movimiento. Bueno, esto ya lo describiremos un poco con más calma, pero aquí nada más lo que quiero que observen es que en la segunda pantalla es la diferencia entre dos fotogramas consecutivos. Los estoy traduciendo a niveles de gris, luego los umbralizo con un nivel de 0.2 y simplemente los muestro. Para ver el efecto de video, tenemos que nosotros generar una pausa. ¿Cuál es esa pausa? Pues está relacionada con la frecuencia de muestreo, ¿sí? Les decía, si la frecuencia de muestreo es de 24 cuadros por segundo, pues la pausa que yo tengo que hacer tiene que respetar entre cuadro y cuadro el inverso de la frecuencia de muestreo, que es lo que yo tengo aquí. Si yo no respeto cuando menos esta frecuencia de muestreo, el efecto que yo vería en las imágenes simplemente sería la secuencia de cuadros. Pero para ver este efecto de movimiento, tengo que imprimir una imagen, esperarme un tiempo relacionado con la frecuencia de muestreo y luego volver a imprimir la otra imagen. ¿Vale? Si yo no respeto esta frecuencia, cuando menos esta frecuencia de muestreo, básicamente lo que yo vería simplemente es una secuencia de imagen. Bueno, bueno, no sé si desde aquí tienen algún comentario, pregunta. Bueno, si no, ahorita vamos a concluir la sesión, se nos pasó un poco el tiempo, pero bueno, retomamos en la siguiente sesión, ya para mostrarles cómo pueden capturar un video y ya pueden ustedes practicar sobre estas rutinas que acabamos de mencionar, ¿vale? Bien, si por el momento no tienen algún comentario adicional, terminamos la sesión de hoy y continuamos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Sale, profe, nos vemos Igualmente, igual. profe, cuídese. Hasta luego.
Gracias.